Vamos, un debate que se puso un poquito más picante a partir de lo que traía a colación nuestro compañero Diego. Y prometí la palabra del arranque de Pupo. Bien. No, no quiero entrar en un debate que no es el original, pero ya que Diego nos acerca esta inquietud que tiene respecto del proselitismo de Robert Silva, le quiero hacer una aclaración nomás, porque yo capaz que él no estaba en el Uruguay en ese momento, pero Robert Silva fue el candidato a vicepresidente de este país en las últimas elecciones, o sea, ya estaba en la política. O sea, no es un invento, o sea, a partir de la educación no llegó ahora a la política, no, ya era el candidato a vicepresidente en las elecciones pasadas. Lo que sí es cierto es que la primera vez que desde el ámbito de educación surge la figura de un precandidato. Sí, puede pasar. Capaz que proselitismo es Robert Silva esquivando las piedras que le tiraron en el cerro, o capaz que proselitismo es a Robert Silva mandando blanquear las pintadas que sufrió en su casa o los insultos que recibió en cada plaza del país explicando la reforma educativa. Yo creo que Robert Silva le dedicó al país y a la educación todo su talento, toda su inteligencia, todo su coraje, ¿tá? Y yo creo que acá se dio otra cosa. Más interesado que Robert Silva estaba el Partido Colorado, que está necesitando de una persona con ese coraje, con ese temple, y el país está necesitando de una persona con ese coraje, con ese temple y con esa inteligencia para que sea un presidenciable en el Uruguay. Entonces yo no vi nada de proselitismo, lo que vi es trabajo y más trabajo. Y en cuanto al tema del proselitismo y la laicidad que trajo hoy el entrevistado, esto se hubiera superado fácilmente. Ninguna de las dos figuras hubieran caído en una violación a la Constitución y a las normas si realmente hubieran hecho una actividad respecto de la seguridad social donde se expongan todas las teorías y ahí se terminaba toda esta discusión. Me alineo un poco más a la teoría de Pepe, de que esta era una actividad que era de suma cero, no se iba a enterar nadie, se iban a enterar solamente los que fueron. Y el tema, el corazón de todo esto era, si violamos la norma, ahí sí se van a enterar porque alguien seguramente del oficialismo, y ese alguien casi siempre es el entrevistado de hoy, que es un celoso guardián de las normas y sobre todo en la educación, esa persona se iba a encargar de denunciar la violación de la laicidad y la violación del no proselitismo que está muy claramente establecido en nuestras normas. Bien. Valeria, ¿vos querías agregar o querías contestarle a Diego? Yo en realidad, a ver, me parece esto es algo que he utilizado mucho de parte de algún sindicato de la educación, es algo que permanentemente cuando Robert Silva iba a los distintos conversatorios con la población donde explicaba la reforma educativa, permanentemente planteaban que estaba haciendo proselitismo. Yo, la verdad, entiendo que uno cuando es jerarca, está a cargo de la gestión de algún lugar, obviamente que si gestionó bien o gestionó mal, va a tener que ver con la imagen con la que la población va a tener de él. Claramente cualquiera que ocupa cualquier cargo de jerarquía analizarán la gestión del presidente, la de un ministro, siempre se va a analizar qué se hizo y qué no se hizo y cómo cumplió con su rol. Yo pongo un ejemplo, hoy por hoy, no hablando de la laicidad, pero hoy tenemos a la intendenta de Montevideo que va a hacer campaña para ser candidata a presidenta usando licencia. No va a renunciar a la intendencia, por si no pierde, y utiliza, por ejemplo, el canal municipal solamente para bajar su línea y la línea de las visiones frente amplistas, comprobado por el tiempo televisivo que tiene. Obviamente, no hay algo constitucional que hable de si esto se puede o no se puede hacer, o si se está violando o si no es proselitismo. Pero la realidad es que ahí sí claramente se utiliza la gestión y las herramientas de la gestión para una campaña claramente de una candidata que ya hace mucho tiempo que sabíamos que iba a ser candidata. En este caso, la diferencia para vos es que Robert Silva si hizo campaña era en defensa de la reforma educativa. En defensa de su trabajo, porque él no salió a hablar de él como presidente de Goizen. Él salió a hablar de la reforma que él encabezó y llevó adelante y cumplió. Sin embargo, hoy por hoy vemos que la intendenta anunció su candidatura el viernes y a la semana siguiente tiene una entrevista completa en los programas de TV Ciudad. Solo ella, no los demás candidatos de los distintos partidos. Entonces, sinceramente, yo creo que a veces hay que ponerse una mano en el corazón antes de salir a cuestionar así, al barrer o asegurar que hubo una violación de la laicidad, cuando por el otro lado hay manejos pésimos
de elementos de la gestión que todos pagamos para hacer autobombo. Bien, ¿qué opinas de eso, Valeria? Yo lo que veo es que hay instalada una cosa como de mucha enjundia para defender la laicidad, cuando son los de la vereda enfrente los que la violentan, y mucha displicencia o mirar para el costado cuando son los propios. O sea, tuvimos al embajador en Perú, creo que es, Luis Hierro López, por todos conocido por su carrera política, que como embajador hizo una serie de pronunciamientos políticos celebrando el triunfo del que va a ser presidente de Argentina a partir del 10 de diciembre. Y se le llamó la atención por eso. Perfecto, perfecto. Pero bueno, pongámoslo también arriba de la mesa, porque si no es como que siempre estamos viendo la paja en el ojo ajeno. Me parece la que eso diferencia está, es que está ahí presente. hubo una Yo corrección. por eso le traía la cuestión al diputado, porque como lo veo tan consustanciado con el tema de la laicidad, creo que en el caso de Robert Silva quizás no violentó la norma, no lo sé, porque eso lo tiene que dirimir una instancia, digamos, que tenga competencias en el asunto, pero que la tónica fue de utilizar la institucionalidad de la educación para una proyección política. Sí, es mi apreciación, justamente. Estamos acá sentados para dar nuestras apreciaciones. Tenés que leer la Constitución y decir, Si tuvieran elementos lo denuncian. Porque Vamos a ver volviendo si al Robert caso de Silva. la universidad, yo no tengo claro que acá se haya violentado. La cartelería quizás sí, pero que la universidad aloje actividades donde se defiendan posiciones, ojalá que pueda haber en la universidad también actividades donde se escuche la otra campana, las de los que piensan que esta reforma que se está proponiendo plebiscitar es negativa. Yo pensé que todos estábamos de acuerdo en que No, porque, a ver, voy de nuevo a lo mismo. A mí la actividad no me gustó y se tendrá que dirimir en los ámbitos correspondientes si contraviene alguna norma o no. Lo que sí digo es que uno no puede aplicarle el mismo criterio de laicidad que le aplica a otras instituciones de educación básica a la Universidad de la República, porque inclusive las agrupaciones estudiantiles, inclusive asociadas o cercanas al Partido Colorado, al Partido Nacional, recorran sus redes sociales y organizan actividades, digamos, que promueven o defienden ideas de política pública, y para mí eso está bien. ¿Adentro de la universidad? Sí, señora, ¿Hacen sí. actividades de Han estas habido características? actividades, por ejemplo, para fundamentar, incorporar los allanamientos nocturnos. A mí no me parece mal. Diego, con las dos Claro. posturas. Con las dos posturas. Ahí está la Modelo. diferencia. Está bien. Es un Nuevamente, tema jurídico. por eso yo digo, acá lo que a mí no me gusta personalmente es que no haya existido la otra campana. Yo eso creo que debió haber sido incorporado. Si eso contraviene una norma, me parece que no, porque estamos en el terreno de la Universidad de la República. Mínimo denominador común de todo este grupo que está debatiendo acá es que en eso, en la laicidad, estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo generalmente con los sectores de izquierda es en el no proselitismo. No entienden, este debate lo hemos repetido 500 veces acá, no entienden que no pueden hacer proselitismo de ninguna especie. O sea, el de ninguna especie que dice la norma constitucional es una aclaración, una sobreaclaración del proselitismo. El proselitismo está definido en la Real Academia Española como el conseguir prosélitos para alguna causa. Ni siquiera define causas partidarias. Cualquier causa sirve. Eso no se puede hacer en los ámbitos públicos, menos en los ámbitos de la educación. Está prohibido por la Constitución. Y aprovecho, Diego, la presencia tuya, que es un tipo que has tenido posturas, no siempre, pero porque tampoco te voy a pasar la mano, pero cada tanto tenés posturas sensatas. Que aproveches a... Claro, que decir... No, pero en serio, gracias. Es el máximo elogio. Es el máximo elogio en 2 años que le he hecho a alguien de izquierda acá, así que, Diego, que ayudes a determinar y a elevar este mensaje, porque nos pasa a menudo esto. Esto ha pasado en el tema de educación en reiteradas oportunidades. No entienden que no se puede hacer proselitismo. Que no lo iba a leer porque por ahí me pareció un poco, demasiado para un lado, ¿no? Pero tal vez sea válido poner una perspectiva. Dice: el PIT-CNT está acostumbrado a violar normas y leyes en forma constante. Su modo de operar es ese, cuando es el Partido Comunista que dirige. La universidad es un campo preferido para dar su batalla cultural y eso es lo que deben debatir. Me parece que se acerca mucho a lo que estabas diciendo vos. Y sí, fíjate vos que es la misma universidad que le dio un título grado 5 a alguien que nunca se recibió de economista. El caso de mi amigo tan querido Olesker, ¿no? O sea, yo creo que acá hay un juego otro tema que no le hemos mencionado. ¿Por qué no Por la somos más autonomía. directos y se plantea Ejipani? ¿Usted piensa eso?
Porque si piensa eso, entonces lo que hay que debatir es sobre la universidad, no sobre lo que hizo este grupo. A ver, Victoria, yo integré el gobierno universitario muchos años, conozco la interna de la universidad como estudiante, como egresado. Hay una laxitud importante a la hora de permitir determinadas cosas claramente identificadas con una visión política, eso es evidente. Podría nombrar 1000 antecedentes. Por eso creo que las autoridades actuales, y yo destaco la actitud del actual rector. El actual rector es un hombre defensor de los valores republicanos. Y cuando hemos tenido algunos contactos por estas cosas, él ha actuado. Pero hay una lógica, hay movimientos internos en la universidad que no creen en los principios democráticos y republicanos. Claramente, hay en la universidad vastos sectores antidemocráticos, ¿no? Que defienden la dictadura de Ortega, de Maduro, que no repudian lo que está pasando en Israel. Eso no hay duda. Pero concretamente sobre estos hechos, acá no es que hay 2 bibliotecas sobre el tema. Como decía Pupo, la Constitución es clara. No es que un día puedan ir a hacer un acto los que están a favor de las firmas y al otro día los que no están. Porque la Constitución, cuando estableció esta norma, lo hizo con otro espíritu. Lo hizo con el espíritu de que los centros educativos no sean ámbitos para la batalla electoral, proselitista y política. De las puertas de los centros educativos para afuera, como decía Valeria, se podría haber hecho esa charla en la plaza pública, en la esquina de la facultad, en un comité de base, en la sede del PIT-CNT, pero no en una institución educativa que nos representa a todos. Ahora pregunto, ¿no? ¿Entran como perico por su casa las personas a invitar un acto de esta naturaleza, una charla de esta naturaleza? No. ¿O hay que pedir autorización? ¿Quién autorizó? Por eso es muy importante la investigación administrativa. Alguien agendó esa actividad, alguien les habilitó el salón, alguien les prendió la luz, alguien les prendió el audio, se convocó. Bueno, esas son las cosas que se tienen que ¿Y a nadie le pareció determinar durante el transcurso o a medida que iban poniendo los carteles que la cosa, esto así no? No. El decano estaba en el exterior, ¿no? Pero a ver, esto que para a todos nosotros nos parece que está mal, en la universidad hay gente que entiende que está bien. Hay gente que entiende que en las instituciones educativas se puede hacer proselitismo y lo fundamentan. Una lástima que no hayan venido, porque me adelantó a la productora que posiblemente venga alguien de FEU, de FUCBAN. Hay gente que sostiene que se puede hacer... Bueno, miren, fueron invitados, pero por el tema de las elecciones no han podido venir. Y déjame decir lo último de Robert Silva, porque la postura de Diego no es solo de Diego, hay un sindicato que todos los días se encarga, incluso Robert se fue hace 30 días y siguen insistiendo. A ver, no se puede sostener que Robert Silva utilizó la educación como un trampolín político. Es un tipo que hace 25 años está trabajando por la educación. Empezó con 25 años como secretario de secundaria, secretario de Codicen de Rama, fue miembro del INED, fue asesor principal en los temas educativos siempre del Partido Colorado, fue consejero electo por los docentes, o sea, tiene una trayectoria en el mundo de la educación. Decir que llegó a la ANEP a presidir esa institución, a implementar la reforma, para después ser candidato, es desconocer lo que ha sido la vida de Robert Silva. Justo ahora mencionaron el INED, vieron que sacó una evaluación de lo que fue el año de pandemia y pospandemia, 2021. Es interesante abordar ese tema después. En algunas cosas, obviamente, se hace agua, pero tengo entendido por un análisis muy general que comparativamente ha sido muy bueno la no caída en calidad de aprendizaje, ¿no? Yo estuve hoy de mañana y hay datos muy, muy interesantes. La primera conclusión, que pese a la pandemia, en comparación con otros países que sufrieron la misma situación, Uruguay mantuvo el nivel de sus aprendizajes. Y eso es mucho, porque se evitó un desastre, ¿no?, que muchos países sufrieron. Y las metas principales que se había trazado la ANEP de mejora de los aprendizajes, culminación del ciclo de secundaria. En el 19 teníamos 41 de cada 100 jóvenes que terminaban el liceo. Hoy estamos en 51. Sí, creo que era 43, 51. O sea, han habido avances importantes. Hay muchas cosas por mejorar, pero yo creo que esto que nos muestra hoy el INED, como lo que dijo Elvita hace unos días, marca de que lo que se hizo está empezando a dar sus frutos. Bien.
Seguimos entonces con esto. ¿Querías agregar algo, Pupo? No, yo para mí, digo, porque también, vamos a decirlo todo, ¿no? Todavía no estaba, no le podemos achacar eso a la... No, por eso aclaré. A la transformación educativa. Nada que ver, es Sí, solo sí. pandemia y pospandemia. No, pero obvio. sí se lo podemos endosar. ¿A qué? Al trabajo, a la gente metiendo para adelante. A los docentes, Es maestros, es sí, mérito por de todo, supuesto. sí señor. Sí, es sí. mérito de todo, es mérito de la cabeza y mérito de la comunidad docente. Sin duda. Lo que yo quiero volver a reafirmar con esto es, me parece que ese ataque que se le está haciendo a Robert Silva, cuando hablan de la campaña, yo creo que la campaña se la armó FENAPES. O sea, Totalmente. porque vos le armás una campaña a alguien cuando tenés un ataque sostenido todos los días. FENAPES desde hace 2 años, todos los días, absolutamente todos los días, desde la cuenta oficial, es un ataque atrás del otro. Pero además otra cosa más, que para mí, y además yo se los digo directamente, me relajan todo bárbaro, pero se los digo. Yo no sé de dónde sacan dinero. Yo conozco empresas de mediano porte en Uruguay que no pueden meter publicidad en televisión en horarios centrales o, por ejemplo, en los partidos más importantes de fútbol. FENAPES tiene dinero para poner en las radios, para poner en los partidos centrales. Bueno, falta del que me lo fútbol vincules a uruguayo. Marceta ahora también. No, es que bueno, Tiene una no. masa afiliada, supongo, importante. Y Bueno, pero es que no esos sé, pero si recursos vos como utilizás... tantos otros sindicatos. Utilizás todo eso para atacar una figura de gobierno. Yo creo que en algún momento Robert Silva le tiene que, para mí les va a mandar Que unas agradecer. flores, un agradecimiento. Estamos por A ver, contratarlos. Mandasen y Olivera van a ser los jefes de campaña, pues no lo pueden hacer mejor. Bueno, a ver. Yo creo que hay valores republicanos, como se mencionaba, que obviamente la sociedad uruguaya tiene que seguir preservando y manteniendo casi como un delicado tesoro que tiene esta sociedad. También creo que no hay que subestimar al electorado y más allá de lo que uno pueda pensar con respecto a la carrera que pudo haber hecho o no a través de determinadas funciones en cargos públicos, será en definitiva quien defina todo esto, el elector, y yo en eso sigo pensando que es así y no hay vuelta atrás. Porque además, yo sé que es un tema delicado el de la educación, pero el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, ¿no? O sea, no se podría pensar en una gestión medianamente bien encaminada si siempre está la sospecha de nada, va a ser utilizada como trampolín político. Y eso creo que le cabe a todos y de todos los partidos políticos, es hombres y interesante mujeres. ese punto. ¿Qué decís, Diego, sobre eso? No, pero tiene un punto ahí. Yo lo he argumentado otras veces y mi posición no tiene nada que ver con la de FENAPE, porque yo lo opino como ciudadano, digamos. No, esto último que de dijo una Pepe, estructura. si cada vez que una pero buena está bien, gestión... pero Claro, está yo lo que he dicho es que en el CODICEN, ¿sí?, en la dirección de la educación pública uruguaya, todos los partidos políticos tuvieron a lo largo de la postdictadura, digamos, la concepción de que allí debía haber figuras que no estuvieran metidas en el juego político partidario o en las carreras electorales. Y en ese sentido, la figura de Robert Silva implica un cambio. ¿Contraviene una norma? No. La gente... Totalmente, la gente con su voto decidirá primero en las internas y eventualmente después a nivel nacional si le convence esa trayectoria de Robert Silva. Para mí, desde el análisis de la laicidad de la educación pública, la decisión de poner una figura presidenciable y que para mí ostensiblemente gestionó la educación para su proyección personal o considerando especialmente su proyección personal, no es algo bueno en términos de proteger a la educación pública del juego político partidario. No, es una acusación Yo ya creo- muy grave no, eso, che. Yo creo que tiene que ver... Es una opinión. Las personas tienen perfiles y claramente él tiene un perfil que lo ha posicionado en ese lugar de ser el que le ha transmitido a la población la reforma educativa. Quizá no recordemos a ningún otro porque ninguno tuvo una reforma educativa que le haya hecho bien al país o haya transformado el país o que haya tenido buenos resultados. Yo creo que si pensamos en el pasado, la anterior a esta, que quedó en la cabeza de todos, es la de Rama. ¿Quién no ha hablado Valeria, de pero Rama? si ahora estamos ¿Quién no ha todos hablado de reconociendo? Rama en algún momento y lo que significó su reforma y muchos que la cuestionaron después salieron a decir Totalmente. que no era tan mala? Y qué importante, que haya gente que haya dicho, mirá, yo estaba en desacuerdo, pero Y no después entendí tendría que que- hay y 3 no- o 4 cosas que hizo Y Rama no que tendrá fueron que ver, importantes Diego, para la con que en educación. realidad también Rama era un tipo que tenía una personalidad muy fuerte y eso hizo que también haya podido expresarle a la Pasa gente por- cómo pasa era por otro su lado, reforma. Yo creo pero que es- también
Y también el éxito o el fracaso te marca. Pasa por otro lado. A ver, No, nuestro es- invitado quisiera decir algo, por favor. Es interesante que Diego reconozca que la única figura que ha presidido el CODICEN que se equipara a Robert Silva es Rama. Porque está afirmando... Yo no dije eso, Felipe, nada que ver. No, por pero Dios. pusiste un punto de comparación y fuimos a Rama, digo, porque los presidentes que han presidido el CODICEN en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, si preguntamos nadie los recuerda. ¿Por qué? Porque no lideraron Hay uno que proceso, dijeron que era José porque Pedro no Varela. hicieron cambios. Entonces, yo voy a lo de Pepe. A ver, ¿qué es lo que tenemos que esperar de alguien que gestiona un área tan importante como es la educación? Que haga la tabla rasa para que nadie lo vea, para que no levante cabeza. O sea, ¿tiene que hacer una mala gestión para que no se lo critique? ¿O tiene que liderar un proceso como hizo en su momento Rama, que ahora todos lo elogian? Pero recordemos las cosas que le hacían a Rama. A Rama le llegaron a poner vidrios en las bandejas que él impuso para boicotearlo. A Rama le ocuparon 40 liceos aquí en Montevideo. A Rama le hicieron la vida imposible. Ahora es un dios. Pero entonces, si la lógica es que no levante la cabeza, porque si no lo van a criticar, y si la lógica es la tabla rasa, bueno, yo creo que no es lo que necesita la educación del país, que quedó demostrado que necesita gente que la lidere y que ponga todo para liderarla, que ponga la pasión, que ponga el entusiasmo. Y Robert Silva es, por supuesto, un hombre político, ni que hablar, pero es un vocacional de la educación. Y yo no comparto tampoco esa lógica de decir, es el primer precandidato que viene de la educación. ¿Es malo eso? ¿O es muy bueno para el país tener un candidato que venga de la educación, que haya liderado un proceso? Tener un profesor como candidato, yo creo que es muy bueno. No es peyorativo venir de la Hay educación. algunos otros profesores en carrera. Claro, hay otro otro profesor en profesor. carrera que es Con más chance. Que lo invitaron a debatir y no quiso. Sí, Chance. Bueno, puede ser que me tenga más apego a chance. lo que dicen Por las ahora puede encuestas. ser. Ahora, Pero si no, perdóname, sí. quizás entonces habría que plantear, bueno, quien preside un organismo de la enseñanza tan relevante, descentralizado como es el CODICEN, no debería tener la posibilidad de postularse una a ningún inhibición cargo. de 5 años, pero Claro. tiene que estar en la Constitución. Tiene que Claro. establecerlo la Este, norma, Claro. ¿no? Y no lo establece. Yo creo que también es relevante según la persona, quizá. Entonces, porque todo esto, ¿por qué surgió? Porque haciendo un planteo interesante, Diego traía a colación o cuestionaba la vocación purista de Schifani en tanto a estar siempre atento a las posibles violaciones de la laicidad y el proselitismo. Decía, bueno, pero ¿por qué tanto se mira para ahí pero no se mira para acá? El tema es que lo que está quedando demostrado es que no había ninguna necesidad de mirar para acá. Yo te voy a O sea, aclarar. se cayó el argumento. Una ¿Entendés lo que digo, cosita. Diego? No, pero Si la Constitución nuevamente- lo avala, esto no lo avala la Constitución. Bueno, a ver, lo que avala o no avala la Constitución no lo dirimimos acá, ni se dirime por opiniones, se dirime en la Suprema Corte de Justicia. ¿Pero por qué? Y ¿Qué denunciarse? no, está en la se hará letra una está en la denuncia letra o no. escrita, Acá se habló de dialogar desde el Parlamento con la universidad para corregir. O sea, no sé si va a haber un Eso sí. planteo de inconstitucionalidad con respecto al tema. Y nuevamente, yo creo que de la educación tenemos que hacer un uso un poco más cuidadoso y levantar un poco la mirada por encima de la cosa partidaria. Yo creo que la transformación educativa, bueno, habrá que evaluarla porque tiene distintos aspectos. Sí, por supuesto, y aparte no es hoy el tema, ni ahí. Y lo de hoy, porque traes del INED, muy bueno, porque en realidad si nosotros tuvimos un buen desempeño educativo en la pandemia, que comenzó en marzo del 2020, es porque antes existieron administraciones, y la del Frente Amplio y otras también, que fueron construyendo las condiciones para que Uruguay tuviera, por ejemplo, un plan Ceibal que permitiera tener una estructura de es que educación se a sabe, distancia sin plan Ceibal inédita, no que hubiéramos otros podido países no sobrevivir, tuvieron. obvio. Entonces, bueno, Reconocemos yo las creo buenas que una parte interesante de esto es ver en nuestra educación pública un pilar central de nuestra nación, de nuestra cultura y de nuestro sistema político que va más allá. Después, obviamente, los debates político-partidarios tendrán que estar. Lo de la pandemia también pues se tomaron decisiones acertadas, porque hagamos Querían un poquito de cerrar, historia, ¿no? porque Sí, querían nos cerrar. olvidamos muy Bueno, rápido de las pero cosas. vamos a no entrar en eso. Yo traje a colación lo del Bueno, INED, porque pero- ¿sabe por qué Schifani? Voy a confesar. Primero porque sabía que habían presentado los resultados y porque además estaba teniendo problemas su micrófono. Entonces dije, voy a sacar el perfecto. tema para que no hable por un ratito y lo traigo. Y se me desviaron todos, ¿entendés? Bueno, bien. Porque el tema, otro día lo analizamos. Está bueno, Sí. ¿no? Pero en realidad nos estamos yendo un poco del eje de la conversación. Bueno, finalmente, alguien, porque así como se sostiene y el rum rum
lo de la posible falta de un Da Silva, ¿no? De un Silva, perdón, en esto de postularse, bueno, también históricamente el rum de la universidad izquierda, ¿no? Bueno, pero ahí es raro, porque, a ver, ¿Es raro? ¿cuántos dirigentes? Acá tenemos a uno muy visible, digamos, en la agenda pública, y otro, no sé, pienso en Baroni, director de educación en el MEC, y tantos otros, Botana, Javier García, y la lista es larguísima de políticos que no son de izquierda, claramente, y que tuvieron casi que su principal escuela de política y de argumentación pública y demás en agrupaciones estudiantiles de la Universidad de la República y en el propio gobierno. Entonces, también ahí me genera como una cosa rara de tener una figura política acá que se precia haber transitado por el gobierno universitario, pero que impulsaron una norma en la LUC que eliminó la participación docente en la educación pública, ¿no? Y que redujo lo que eran consejos de administración, de primaria, sí, tendría que ver con lo que estamos hablando y hoy, tiene ¿no? que ver, sí, porque ¿Por sí, qué? a ver, porque yo creo que tiene que haber una cierta consistencia entre lo que uno vivió y valora como positivo y después las reformas que uno estamos propone. pero no porque es la el tema de existencia hoy. de Lo que estamos consejos y hablando hoy coparticipación es si también es o no garantizan es, los controles. Permitido por la Constitución la actividad que se lleva a cabo dentro de la universidad. Está bien, creo que ese tema más o menos ya nos posicionamos, por eso traía este otro punto. Como en el Parlamento se pide una alusión, permítame, nos vamos de tema, pero no puedo dejar pasar. O sea, lo que establecimos en la LUC es que siga habiendo representación en el órgano central de la ANEP, que es el CODICEN, donde hay 2 representantes de los docentes. Lo que se hizo fue salir del estado de asamblea permanente, en donde todo se discutía. Sí. Consejo de primaria, con 3 integrantes, consejo de secundaria. No, y además junto fue votado y Entonces, refrendado, o sea que estábamos cualquier un cosa en estado las de urnas asamblea después se verá, permanente, claro. no se tomaban decisiones, y lo que se hizo fue pasar a direcciones unipersonales que creo que han sido muy positivas para implementar los cambios y Eso para lo dirán gestionar las urnas, un está organismo clarísimo. gigante como es la ANEP. Está clarísimo. Bueno, entonces, ¿en qué quedó todo esto con el rector de la No, universidad? Que mandó a vamos- hacer una investigación interna. El decano ha dicho que va a aceptar, con el el Consejo decano. de Economía seguramente lo resolverá, hacer una investigación administrativa, vamos a ver qué responsabilidades surgen, pero vamos a invitar a las autoridades de la universidad y al decano de Economía que comparezcan a la Comisión de Educación para conversar estos temas y saber cuáles van a ser los criterios ante el advenimiento del proceso electoral, ante una recolección de firmas que puede terminar en un plebiscito, con los antecedentes de la LUC. No queremos que se utilicen los ámbitos universitarios para ningún tipo de proselitismo, ateniéndonos a lo que dicen las normas, no es un capricho ni una opinión, es lo que laudó la gente cuando se establecieron estas disposiciones. Bien, bueno, porque esto es un tema, ¿no? Esto de las normas y los que entienden que hay derecho a interpretarlas y los que entienden que las normas son lo que son, y en eso no hay consenso, entre algunos sectores más extremos, ¿no? De un lado y del otro. Hay un tema ahí que no lo mencionamos, pero es el concepto ese de autonomía, que algunos sectores lo quieren llevar a un nivel tal de libertad o libertinaje que les permite hacer lo que se les cante adentro de una universidad por el solo hecho que es pública. Pero yo recuerdo que en todos estos temas, cuando dicen que es pública y es gratuita, yo lo que digo, mirá que es gratuita, pero no es gratuita, lo bancamos todos, ¿tá? Y que cuando empezamos a rascar un poquito y decir, bueno, los impuestos nuestros van a una universidad que se siente tan autónoma que le puede dar un título a quien se le cante o le puede dar un grado quinto a quien se le cante, pero cuando empezás a rascar y decir quiénes entran a estudiar y quiénes se reciben, seguramente no están los estudiantes de las clases más populares, las que deberían ser más beneficiadas. Cuando rascás bien, te das cuenta que tan solo un 10%, un 15% de las clases más populares llegan a los años finales de una carrera. Entonces decís, bueno, estoy pagando y estoy pagando impuestos, estoy financiando una universidad que se siente una isla en este país y que se supone debería manejar recursos para los que no tienen posibilidades lleguen a los lugares que otros pueden llegar en universidades pagas, universidades caras, ¿no? Y después te empezás a encontrar este tipo de cosas. Se sienten tan autónomos, tan libres, que se animan a pisotear la Constitución.
Ese es un punto interesante que vos mencionás. De paso también el diputado había presentado un proyecto de la universidad virtual, Exacto. ¿no? Pero me parece que es muy diferente a generalizar, y como generalización siempre resulta injusta, el hecho de decir en la universidad son todos de izquierda. Porque hay un número que no me da de cómo está hoy dividido el electorado de este país. No creería que son todos de izquierda, como tampoco creería que me dijera que en la universidad son todos de derecha o todos de centro. Evidentemente hay un abanico muy grande que es muy diferente al planteo que vos estás haciendo, que me parece sumamente interesante debatir. Sí, y habría que ponerle números más precisos que los que yo le puse. La última vez que miré los números me escandalizó, realmente me escandalizó, porque digo, yo tenía la idea que la universidad, si bien podía acceder gente, yo qué sé, pero a esta altura, con tanta universidad privada, lo que sea, pero resulta que los que estudian ahí adentro, un 70 o 80%, Y bueno, gente Pupo, pero de clase media. bien, pero eso te lo contesta cualquiera haciéndote referencia al presupuesto asignado a la universidad en la última rendición de cuentas, yo qué sé. O sea, Sí, Sí, bárbaro, pero se siente es una muy discusión autónomo. interesante la que plantea Pupo, porque es pero cierto- trasciende lo político partidario, si querés. Trasciende, pero Trasciende lo sí frío. tiene que ver con esto del rol de la Ah, universidad es que otra traía cosa. el La mensaje autonomía. que leí. Está bien. Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos? Lo dejamos por aquí, ¿verdad? Y esperamos sí, a ver cómo sigue este asunto. ¿No? Muchas gracias por la invitación. Vamos a ver, seguramente la semana que viene se estarán convocando a las autoridades, procurando evitar de que estas cosas vuelvan a ocurrir. Bien. O llegando a consensos, definitivamente, ¿no? Esquipani se anima a plantear a ver si podemos evitar que vuelva a suceder lo ¿Qué? de Olesker, de que alguna persona entra ahí como becario y termina. obsesionado con No, el no, Olesker. pero en serio me Reconoció me golpeó. por todos sus colegas, de las distintas Sí, escuelas sí, ideológicas y sí, pero conceptuales. todavía sabes que no he visto el título, no lo he logrado presentar. Felipe Esquipani, muchas gracias por Muchas gracias por la invitación, un placer como habernos siempre. acompañado. Después de este tema, lo que vamos a estar abordando ahora en instantes nada más, tiene que ver con, bueno, estas cosas en las que por lo general no hay mucho consenso, pero alguien va dando los pasos, alguien va diciendo esto sí, esto no, alguien se va adelantando y es un poco reflejo de cuán viva es la cultura. Vamos a estar hablando de las nuevas palabras que la RAE incorpora.